Es cierto que para los usuarios residenciales las tarifas de electricidad, de gas, de teléfono están congeladas desde hace mucho tiempo. Que lo que han aumentado son las tarifas para las industrias, para los comercios, que en definitiva también le aumentan al usuario residencial, porque si le aumentan el costo al industrial o al comerciante por aumento de tarifas de energía eléctrica, por aumento de tarifas de gas, por aumento de peajes, entre otras cosas, le aumentan los costos y luego trasladan esos mayores costos a los precios. Es decir, que el usuario residencial indirectamente sufre las consecuencias de esos aumentos a esos sectores cuando va a comprar luego la carne, el calzado, la vestimenta, etcétera, etcétera. Pero ahora se ha impuesto el argumento que, como los usuarios residenciales desde hace muchos años vienen pagando una tarifa baja, hay que aumentar las tarifas del gas y de la electricidad. Y que aquellos sectores pobres de la sociedad habrá una tarifa de carácter social. Por esta tarifa de carácter social, de hace una década que yo luché en el Congreso de la Nación, que otros legisladores presentaron iniciativas. Nunca pudimos aprobar un proyecto que definiera, que estableciera la tarifa social y lo que es más importante aún, cómo se establece en la realidad del país esa tarifa social para aquellos sectores sociales de bajos ingresos. Pero acá lo que importa no es saber si la tarifa es baja o es alta. Acá lo que importa es, hay que analizar los balances de las empresas, de una empresa que actúa de manera eficiente, ver cuáles son sus costos, para ver si tiene rentabilidad o no, y si corresponde o no concederle el aumento de tarifas. En todas las audiencias públicas que hubieron, en la mayoría de las cuales estuvo Busetti, estuvo la compañera y alguna otra gente, yo simplemente, con los balances de las empresas presentados en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en presencia en primera fila de los directivos de las empresas y de los funcionarios de la unidad de renegociación de los contratos, que está presidida por los Ministerios de Economía y de Planificación, con esos datos de las empresas, con los balances presentados en la Bolsa de Comercio, demostré las ganancias extraordinarias y cómo trampean al Estado eludiendo ganancias, dibujando balances, como por ejemplo las telefónicas o Aguas Argentinas, hasta que fue anulada la concesión y fue estatizada, cómo se pagan honorarios, cómo las empresas pagan honorarios de gerenciamiento a otras empresas que están vinculadas al grupo de accionistas mayoritarios. Pero ¿por qué pagan honorarios que en algunos casos iba hasta el 6% de la facturación bruta? Para disminuir el margen de ganancias y pagar menor cantidad de impuestos al Estado y tener luego el argumento para reclamar aumentos de tarifas. Yo demostré en las audiencias públicas que si son empresas que prestan el servicio de manera monopólica, porque por las puertas de nuestras casas no pasan varias cañerías de agua potable, ahora ya es del Estado, pero hasta era varias cañerías de desagües cloacales, varios tendidos de cables que transportan la energía eléctrica, o varias cañerías de distintas empresas que transportan el gas natural, o de cable de fibra óptica de la telefonía básica. Pasa una sola empresa por las puertas de nuestros domicilios. No hay posibilidades
de elegir otra empresa. No hay competencia. Son mercados cautivos. ¿Alguien puede explicarse por qué entonces estas empresas gastan las cifras millonarias en publicidad en todos los medios masivos de comunicación social? Si no hay competencia, la publicidad se hace para poder ganar mercados, para que una empresa le capture una porción del mercado a la otra. Pero si la empresa es la única que presta el servicio y no tenemos posibilidad de elegir a otra, cambiar Metrogas por otra, no lo podemos hacer. Entonces, si les va tan mal, ¿alguien puede explicar por qué estos gastos siderales, aún en plena crisis, con la del 2001 y 2002, cuando este país estaba al borde de la guerra civil, cuando estaban toda la sociedad que gritaba que se vayan todos, en los balances, usted los veía y aumentaban los gastos en publicidad, los gastos en viajes al exterior, los gastos en los hoteles de los directivos más lujosos del mundo. Entonces, de lo que se trata no es tanto de dejarnos convencer que desde hace muchos años las tarifas están congeladas y que en realidad, ¿por qué un usuario que vive en la Recoleta o en las zonas country de la zona norte, de Pilar, etcétera, tenga que pagar una tarifa baja? Por supuesto que si le aumentan no les hace nada, ni se dan cuenta, ni revisan la factura determinados sectores sociales. Pero no se trata de eso, de lo que se trata es de saber si corresponde o no el aumento de tarifas. Y de lo que se trata fundamentalmente es de saber si hacen las inversiones para dos cosas. Una, para mejorar la calidad del servicio. Y la otra, para la universalización del servicio. Porque una de las características del servicio público, cuando uno dice, declaran de interés público de servicios públicos, ¿cuáles son las razones de esa diferenciación? Una de las razones de la diferenciación, es que el servicio público tiene que ser universal. ¿Qué quiere decir? Que tiene que llegar a todo el país. No es posible que las zonas que no tenían gas natural cuando se privatizó gas del Estado, hoy siguen sin tener gas natural, que es el Gran Buenos Aires y las provincias del norte argentino, salvo aquellas localidades que las inversiones las hicieron las cooperativas de servicios públicos. Pero las empresas comerciales no hicieron los tendidos del gas natural. Lo mismo sucede con la telefonía básica. Hay 40 millones de teléfonos celulares. ¿Saben qué porcentaje tenemos en la Argentina de telefonía básica, que es la telefonía fija, que es la que está regulada? 23 teléfonos cada 100 habitantes. Uruguay, que tiene la empresa estatal de teléfonos, el porcentaje es de 28 teléfonos cada 100 habitantes. Y las dificultades que tiene Uruguay no son las mismas de las enormes posibilidades que tiene la Argentina. Pero claro, las empresas telefónicas, ¿por qué no invierten en universalizar las redes de la telefonía fija? Porque está regulada. Entonces prefieren desarrollar la telefonía móvil, que está desregulada y donde nadie controla el valor de las tarifas. Yo una vez, en presencia de los representantes de las 4 empresas de telefonía celular, en la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados, le dije, yo tengo 4 profesiones, pero si en una de ellas, en una de esas carreras, hubiera habido una materia que tratara los más de 40 modelos de contratos distintos que tiene cada una de las empresas, no me hubiera podido recibir, porque es tan complejo el tema que no hubiera podido aprobar nunca esa materia.
y el Estado deja hacer que se desarrolle la telefonía celular. Y las empresas de telefónica, de telefonía básica, incursionan en la radio y en la televisión.